Bien, bueno, como siempre vamos a arrancar con la última sesión de clase. En la última sesión de clase vimos todo lo relativo a los derechos humanos. Buenas tardes, ahí gracias por el saludo. Que decíamos que, se lo estoy admitiendo a nuestros compañeros, ustedes saben, que bueno, son un conjunto de derechos inalienables, garantías que va a tener el hombre o el individuo, basados en dignidad humana, que estos van a ser indispensables para alcanzar su subsistencia y el correcto desarrollo dentro de lo que es la sociedad. Veamos algunos aspectos filosóficos. Por ejemplo, ontológicamente tenemos que decir que las características esenciales del ser, la función esencial es que los derechos humanos tienen que permanecer por siempre. También vimos, desde un punto de vista teleológico, que los derechos humanos sean respetados y protegidos como una finalidad, ¿no? Desde el punto de vista de la axiología, vimos que se va a fundamentar en lo que es el valor. ¿Recuerdan cuando hablamos del tema de los valores? Y cuando nosotros vemos que pretendemos alcanzar estos valores, lo que tenemos que buscar es la justicia como el aspecto esencial, fundamental para alcanzarlos. Desde el punto de vista, ¿no?, de la etiología, se actualizó la aplicación. Ustedes se la estoy viendo un poquito distinta, disculpen. La causa básica del por qué existe un derecho humano o los derechos humanos determina que es la dignidad humana, que de la dignidad humana vamos a tener que, o se van a desprender el resto de derechos, que es el valor esencial de los derechos. No podríamos nosotros decir que hay algo superior a la dignidad humana, ¿no? Ahora, dentro de las características que tienen los derechos humanos, bueno, son inviolables, son irrenunciables, imprescriptibles, interdependientes, indivisibles, universales, inalienables. Nosotros ya tenemos clara esta conceptualización de las características como tal, y también tenemos que decir que estos derechos humanos se tienden a confundir con los derechos fundamentales y con los llamados derechos naturales. Ahora, tenemos que tener claro que los derechos fundamentales surgen con la Declaración de los Derechos, de la Declaración Universal, perdón, de los Derechos Humanos. Pero previo a esto, por ejemplo, los derechos naturales que se hablaban en el siglo XIX, se hablaba ya de los derechos naturales, estos son inherentes a nosotros como personas, como individuos, ¿sí? El hombre procede de la naturaleza, por lo tanto tiene derechos naturales, ¿sí? Ahora, los llamados derechos fundamentales, estos surgieron cuando surgen los textos constitucionales, ¿sí? Cuando nosotros alcanzamos el llamado constitucionalismo, yo podría hablar ya de derechos fundamentales finales del siglo XIX, en Alemania, principios del siglo XX, que es cuando ya da el boom como tal, como derechos fundamentales, para poder tenerlos divididos o clasificados. Valió la pena hacer este breve resumen porque la verdad que teníamos bastante tiempo de no vernos, pues ya teníamos bastante tiempo de no vernos y pues ya hoy tenemos que entrar en materia con los últimos temas que vamos a ver. Prácticamente, si todo sale bien, nosotros tenemos clase el día jueves y tenemos clases martes y jueves de la siguiente semana y luego pues el examen final, que voy a dar algunas indicaciones con relación a ese tema cuando terminemos la sesión de hoy. Así también con los del examen extemporáneo. Al final de clase lo vemos para cuando queda programado. Sí, así es que vamos a arrancar ya con el tema de hoy. Solo abro la presentación.
Bueno, muy bien. Vamos a ver todo lo relativo al Estado de Derecho. Siempre que hablamos de Estado de Derecho pareciera ser un aspecto muy sencillo, muy básico, pero tenemos que partir de los orígenes del concepto. Este concepto no podemos hablar que sea antiguo como tal, sino que por el contrario tenemos que decir que este concepto se está construyendo, ¿no? Así como lo vimos nosotros en sesiones de clase, ¿no? La construcción del derecho. También que es el tema del Estado de Derecho se está construyendo y tenemos que partir de la antigua Grecia. Nosotros vamos a ver lo que decían Platón y Aristóteles. ¿Qué decían Platón y Aristóteles? Bueno, Aristóteles es lo que decía que lo más conveniente para una era que el gobierno de la ley y la justicia fuera lo que podía ser un individuo que se le consideraba el rey o monarca en ese entonces. O sea, era más conveniente que la ley fuera quien gobernara, que no gobernara un individuo. Un individuo que él creaba las normas, él tomaba decisiones y él no iba a estar afecto a esto. Platón decía que la ley debía ser el tema principal de observancia en una sociedad. En la antigua Roma vamos a encontrar algunos conceptos como lo son la ley positiva y la ley natural, pero únicamente hablábamos de los términos como tal, los conceptos de ley. No hablábamos de un Estado todavía, recordemos lo complejo y complicado que fue, por ejemplo, en Grecia, que eran varias ciudades-estado que conformaban a uno más grande, no eran uno solo, o no eran una sola, sino que existían varias ciudades consideradas Estado. También ya tenemos claro pues que este concepto de Estado vino evolucionando. Y para Roma, cuando hablábamos nosotros de la antigua Roma, tenemos que dividirla en la República y en el Imperio. Porque Roma surge como una república, claro, gobernada con el poder superior del Senado, y después se convierte en un imperio, el Imperio Romano. Claro, ahí hubo una obvia separación de lo que era el ordenamiento con el cual había surgido, y cuando digo ordenamiento no digo jurídico, sino que el orden que se consideraba como válido, y aún no encontramos nosotros el concepto de Estado de Derecho. Todavía en esos antecedentes históricos, si tuviéramos que citarlos, los más antiguos vamos a encontrarlos en lo que dijo Aristóteles con el gobierno de la ley y la justicia, y lo que decía Platón, que la ley debía ser el tema principal de observancia en la sociedad. Los romanos hablaban de una ley positiva y una ley natural, pero tuvimos que llegar hasta la Edad Media, en el derecho inglés, en una época donde los derechos prácticamente eran nulos para el individuo. La sociedad tenía una estructura jerarquizada de tipo vertical, y en esa estructura jerarquizada de tipo vertical, evidentemente existía quién era el que ostentaba el poder, era el monarca, pero se promulga la Carta Magna de 1215, que dicho sea de paso, vale acotar solo como tema referencial, al día de hoy siguen utilizando su Carta Magna de 1215, no como la Carta Magna como tal, sino que las prácticas que se consideran aceptadas por la sociedad inglesa son las que conforman una constitución atípica, porque ni siquiera es escrita. Pero en esta carta esta Carta Magna de 1215, que obliga a un famoso rey conocido como Juan Sin Tierra a promulgarla, esta Carta Magna le viene a atar las manos al rey porque le va a señalar límites al ejercicio del poder
y también protege derechos de un sector de la sociedad como era la nobleza. La nobleza lo que hace es, le voy a quitar ese poder absolutista que tiene el rey para yo garantizarme también derechos. Que ya no tenga ese poder absoluto, que yo también como parte de la nobleza lo voy a tener, y recalco el término que lo estamos haciendo, de la nobleza, porque era prácticamente quienes obligan al rey a otorgar esa carta. Seguimos avanzando y en la Edad Moderna surge la Ilustración. Es una época de la humanidad en la cual todos empiezan a reflexionar si ese orden que se considera válido por todos, en el que aceptan que debe existir un rey, que él tiene el poder, que él tiene la capacidad de decisión. Claro, ya hicimos también la referencia de que en el derecho inglés ya existían algunos límites, que no era tan absoluto el poder del rey. Pero en la Ilustración surgen ideas, como por ejemplo Montesquieu, quien lo que hace es diseñar un sistema político basado en otro sistema, que era el de los ingleses, el check and balance, en el cual separa el poder. ¿Qué es lo que dice Montesquieu? El poder debe estar dividido. Porque hay funciones que tiene que llevar a cabo el que ejerce el poder, y esas funciones solo las va a llevar a cabo de forma correcta o eficaz si este poder está dividido. Y él propone la idea de un ejecutivo, de un legislativo, de un judicial, basándose en las funciones que a su criterio son las que debe llevar a cabo quien ostente el poder. John Locke, después, él desarrolla el concepto de la ley natural, y que esta ley natural debe ser la que limite el ejercicio del poder. No puede ser que un individuo no goce de derechos que son naturales, como lo es la libertad, la vida y la propiedad privada. Son derechos naturales del individuo, por lo tanto, esta ley natural es la que debería limitar al poder. Siempre, si ustedes se van dando cuenta, la misma línea de la antigua Grecia, pasando por Roma, la Carta Magna de 1215, siempre venimos con la misma idea central, que es limitar a quien ejerza el poder. Kant, por su parte, ustedes ya lo hemos visto también acá, con la ley de la moralidad o la ley moral, que venía en su segundo parcial esa pregunta. Nos tenemos que basar en dos aspectos: justicia e igualdad. Porque no existe otra forma en la cual podamos desarrollarnos como individuos dentro de un grupo social si no existe justicia y no somos todos iguales. Claro, esa igualdad entendida en lo que son los derechos. Pero hay dos eventos en la historia de la humanidad que no podemos obviar, que son un antes y un después en muchos aspectos sociales, políticos, jurídicos, como lo es primero la independencia de Estados Unidos de América, o de los Estados Unidos de América. Tal vez hay un pequeño error también, lo vamos a corregir. Y con lo que es la Revolución Francesa. Miren, aquí hay dos situaciones que son bien particulares, son bien peculiares, porque tanto la independencia de los Estados Unidos como la Revolución Francesa están atadas una con la otra de una manera muy peculiar, una manera muy interesante, podríamos decirlo socialmente hablando. En el siglo XVIII, Francia era uno de los reinos europeos, era la monarquía más longeva de Europa, o uno de los más antiguos, y tenía un rival histórico como lo era Inglaterra. Inglaterra, ustedes recordarán, dentro de su estructura política,
siendo un reino, tenía colonias. Y dentro de esas colonias estaban los Estados Unidos. Francia buscando debilitar, Francia buscando que Inglaterra perdiera el protagonismo a nivel europeo, financia para que exista la independencia de los Estados Unidos. Da el financiamiento económico, y no solo económico, sino que también militar. Probablemente una de las colonias más grandes en ese momento, como lo era Estados Unidos, se independice de Inglaterra. Y lo logra. Estados Unidos logra su independencia, y lo que hace Estados Unidos es otorgarse la primera constitución escrita de la historia de toda la humanidad. Y con esto, en un efecto dominó, surge el llamado constitucionalismo. Ese constitucionalismo, que es una tendencia política, que lo que busca es otorgarle una norma escrita, suprema, que no exista otra norma superior a ella, y que todo el ordenamiento jurídico se adecue a lo que establece la misma. Y lo que hace es garantizar derechos al ciudadano. Si nosotros nos ubicamos en este momento histórico, y que posterior es la Revolución Francesa, en Francia, por haber financiado esta independencia de los Estados Unidos con el reino, con Inglaterra, Francia pasa la peor crisis financiera de su historia. Los ciudadanos empiezan a cuestionar, no solamente estamos hablando de filósofos, estamos hablando del ciudadano más pobre, el individuo que en plena Revolución Francesa, su salario de un mes completo le alcanzaba para comprar el pan de un día para él y su familia. Empiezan a darse cuenta que no es necesario tener un rey, empiezan a darse cuenta de que hay derechos que tiene que tener el individuo. Estados Unidos, primero pues con su constitución escrita, y esa viene a ser la base. La Constitución francesa tenga un nicho, y cuando digo tenga un nicho nos damos cuenta que no necesitamos el poder monárquico. Si la colonia, una de las colonias probablemente de las económicamente fuertes que tenía Inglaterra, la pierde, nosotros siendo un estado, nosotros siendo uno de los estados más longevos europeos, tampoco necesitamos un rey, y entonces se rompe el orden, ese orden monárquico, y es la primera vez que empezamos a hablar del ejercicio del poder por parte del rey. Hay un documental que me encanta del History Channel. Lástima que no nos da tiempo de verlo porque sería buenísimo, por si logro ver o adecuar los temas, probablemente tal vez lo veamos, porque aquí se refleja prácticamente lo que estamos hablando. Vean, cuando surge esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por primera vez en Europa como tal, y eso fue un cisma político europeo, porque rompió un orden que no existía una posibilidad en la mente de nadie que se rompiera en ese entonces. Y esas normas jurídicas que se promulgan son tan interesantes porque de una vez da unos aspectos para el resto de la historia de la humanidad, porque primero, ningún individuo va a estar por encima de las normas jurídicas. Por ejemplo, Robespierre, que fue uno de los principales líderes de la Revolución Francesa, cuando él se pone por encima de la ley, lo que se consigue es la decapitación.
Nos damos cuenta entonces nosotros de que ya en ese hilo que traíamos desde los griegos, prácticamente hemos encontrado que el límite al ejercicio del poder es la clave para poder desarrollarnos como sociedad. Pero todavía no existe el Estado de Derecho. Todavía no lo tenemos desarrollado. Tenemos que irnos hasta la edad contemporánea. Miren, cuando llegamos a la edad contemporánea, en el siglo XIX, en Alemania, un jurista, un filósofo jurista, Robert von Moll, él se da cuenta que existen dos estados. Un estado de fuerza y un estado de derecho. En el estado de fuerza, esto es inherente a las monarquías absolutas. Acá el rey o monarca es quien dicta las normativas jurídicas y no está sometido a estas. El único que estaba sometido a esas seguía siendo el rey inglés por la Carta Magna de 1915. Pero Robert von Moll, él empieza a hablar de Estado de Derecho, porque no podemos hablar de Estado de fuerza si nosotros ya hemos roto, por ejemplo, en algunos lugares, no en todos, con las monarquías. Surge entonces la propuesta a lo que él denominó el Rechtsstaat, que es que por medio de la ley vamos a imponerle límites al que está ejerciendo el poder y le va a otorgar o reconocer los derechos al gobernado. Recordémonos siempre que en una idea general de libertad existen dos que van a confluir: gobernantes y gobernados. Entonces, cuando vemos nosotros en ese tema de la libertad de gobernantes y gobernados, en el Estado de Derecho, el gobernante tiene límites, porque ya le hemos quitado el estado de fuerza, ese totalitarismo que tiene el Estado a través de su poder, en el cual va a ejercer la presión por sobre cualquier individuo, por sobre cualquier grupo político que no sea de la misma línea de que está ejerciendo. Cuando digo de la misma línea me refiero a las ideologías. Esas famosas ideologías que hemos visto evolucionar. Vale la pena decir, el término izquierdas y derechas surge en la Revolución Francesa. Increíble, ¿verdad? Porque se sentaron de un lado izquierdo los que tenían unas ideas y del lado derecho los que tenían otras ideas. Es que surgió la izquierda y la derecha, que en ese entonces eran los girondinos y los jacobinos. Entonces, en esta nueva idea que nos pone Robert von Moll es, bueno, le vamos a tener que poner límite al gobernante. No podemos nosotros hablar de que existe estado de fuerza porque ya le reconocimos nosotros derechos a un individuo y aparte ya le pusimos límites al ejercicio del poder. Ya en las definiciones que podemos encontrar nosotros de lo que es Estado de Derecho, no ahondaré en muchas porque es exagerada la cantidad de bibliografía que vamos a encontrar. Pero, por ejemplo, Hans Kelsen nos dice que el Estado de Derecho es un orden jurídico que cuenta con unidad y validez en un territorio determinado que regula la conducta humana. Recordemos que Hans Kelsen, una idea muy positivista, para él, el derecho es el Estado y el Estado es el derecho. Por eso es que Hans Kelsen profundizó a lo largo de toda su vida el estudio de las normas jurídicas, porque él insistía en de que una norma jurídica que tiene unidad y validez en un territorio
es a la cual le vamos a tener que nosotros, o nos vamos a tener que dirigir, o por la cual nos van a dirigir, porque él nunca entró en conceptualizaciones más amplias, sino que lo que hizo fue el estudio puro de las normas. Él, en sus propuestas de normativas jurídicas, es que él hace la estructura, nace la estructurización del derecho, porque ya para este entonces ya veníamos con las ideas del constitucionalismo, que ya se habían materializado en varios ordenamientos jurídicos. Prácticamente era inconcebible imaginar un Estado sin una constitución, que pareciera un poco complejo en su momento que un Estado se sometiera a una norma jurídica y que de esta se van a desprender todas las demás normas, pero ya para el momento en el cual Hans Kelsen hace su análisis sobre lo que es la normativa jurídica, la teoría pura del derecho, y empieza a analizar estas normas, él lo que nos dice que Estado de Derecho es un conjunto de normas que van a tener unidad. Cuando decimos unidad, es que solo hay un ordenamiento jurídico. No se puede concebir en la idea positivista la coexistencia de dos normas que colisionan. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos rompiendo el Estado de Derecho. Estaríamos yendo en contra. Estaríamos nosotros prácticamente contradiciendo, oyendo, ¿no?, en lo que nosotros buscamos como una dirección de sometimiento de normas. Por lo tanto, sobre un territorio determinado solo puede existir un ordenamiento jurídico, el cual va a estar obviamente sometido a una norma superior. Norberto Bobbio, por su parte, nos dice que el Estado de Derecho es un sistema político, ¿no?, en el que el poder y todos los individuos se encuentran sometidos a leyes que se promulgan públicamente, garantizando el ejercicio del poder conforme a las normas. Aquí tenemos que ver varios aspectos muy importantes. El primero de ellos es el que él nos dice que esto es un sistema. ¿Sí? Y en este sistema, tanto el gobernante como el gobernado se va a someter a las normas jurídicas. Pero estas normas, para poder llevar a cabo o cumplir su función, deben ser puestas del conocimiento social, de la sociedad. Y si nosotros vemos que existe un ordenamiento jurídico, yo no puedo alegar ignorancia ante la ley. Ninguno de nosotros puede alegar ignorancia ante la ley. Y es por eso que existe un proceso de creación de la norma que culmina con dos etapas. Ya pasamos por la iniciativa de ley, discusión, aprobación, sanción, promulgación y por fin llegamos a la publicación y entrada en vigencia. Siendo un requisito indispensable que la norma sea pública. ¿Por qué? Porque desde el momento en que es pública, todos estaremos sometidos a esa norma. Sería prácticamente imposible que los individuos se sometieran a una norma que no saben que existe. Aquí entraríamos en una discusión: ¿cuántos de nosotros conocemos todas las normas existentes en el Estado de Guatemala? Es impresionante la cantidad de normas que tenemos. Si fuera por cantidad de normas vigentes, tendríamos que ser la sociedad perfecta prácticamente. Deberíamos de ejercer los derechos plenamente. El punto es de que si yo pretendo someter a ciertos o a todos los individuos que les aplique una norma, debo de hacerla. No me gustan mucho las ideas marxistas, tengo que ser muy claro y muy enfático, no comulgo con sus ideas, tampoco pienso en decir que no vale la pena el análisis.
pero sí debemos. O sea que para Marx el Estado de Derecho era el instrumento de la clase dominante para perpetuar su dominio, que pensaba lo mismo sobre el derecho. Pues prácticamente lo que está diciendo es, vamos a utilizar las normas jurídicas para perpetuarme yo con los beneficios, con el tipo de vida que llevo, con el ejercicio del poder a través de estas normas. Aunque no comulgo con las ideas de Marx, sí hay un aspecto que vale la pena poder analizar. No tanto de lo que es el Estado de Derecho como tal, sino de la utilización de cierta normativa por determinado grupo social. Cuando nosotros vemos que hay normas creadas por presión de ciertos grupos sociales, cuando nosotros vemos que hay normativas aprobadas por presión de organismos internacionales, cuando vemos nosotros que se nos imponen organismos internacionales que vienen a ejercer fuera totalmente de nuestro ordenamiento jurídico poder que en ningún momento les hemos delegado. Entonces sí tenía razón Marx en ciertos aspectos, porque estas normas jurídicas mal utilizadas o los conceptos de Estado de Derecho mal utilizados para poder imponer lo que yo quiero que en determinado territorio se ejerza, pues entonces Marx no estaba tan perdido. Claro, con su resto de ideas no estoy tan de acuerdo, pero si nosotros vemos la historia reciente de nuestro Estado, nos vamos a dar cuenta que sí existen ciertas situaciones o que sí existen ciertos aspectos que nos van a perjudicar o que nos van a beneficiar. Vamos a ver, se quedó en la diapositiva 2 o 3, dicen algunos. Permítanme, sí, no pasó su diapositiva. Vamos a ver también. Ustedes se quedaron en edad contemporánea. En la 3. Donde dice edad contemporánea, ahí se quedaron ustedes. Sí, listo. Ok, esa es la que tienen en pantalla ahorita. Definiciones de Estado de Derecho. Bueno, entonces estamos bien porque estábamos analizando la de Marx. Sí, es que ahorita cambió. Esa es la 4. Ahorita la cambié, pues había regresado a la 3 y ahorita puse la 4. Entonces, en pantalla ahorita tienen que tener definiciones de Estado de Derecho y pues son las que les estoy explicando, ¿verdad? Como les decía, entonces Marx no andaba tan perdido, porque veamos nuestra realidad jurídica, no política, jurídica, jurídicamente hablando. Si nosotros vemos que tenemos normativa que promueve la investigación en materia penal, por ejemplo, y dentro de esa normativa que establece todo lo relativo a la materia penal, en ningún estado del mundo conciben la idea que exista un órgano que no esté sujeto a los límites del poder. Pero como somos tan innovadores, le dimos vida a la CICIG. No voy a hablar yo bien ni mal, pero si nos damos cuenta que permitimos, filosóficamente hablando, si permitimos de que exista alguien fuera de los límites del ejercicio del poder, que va a tener un poder ilimitado, infinito, es un peligro muy grande. Pareciera que no nos dimos cuenta de todo lo que pasó la humanidad hablando de limitar el ejercicio del poder. ¿Por qué digo esto? Porque tenían la facultad de meter preso a quien se les diera. Y ya nos dimos cuenta también que eso solo pasó en la época de las monarquías. Eso solo pasó
en aquellos momentos en los cuales teníamos un gobierno de tipo absolutista, en las cuales no había un respeto a la normativa vigente, en el cual las garantías fundamentales iban a ser violentadas, en el cual los derechos humanos iban a ser violentados. Por eso les digo que no estaba tan perdido Marx, solo que él hablaba de la clase dominante hablándolo en términos económicos. Pero no siempre la clase dominante, viéndolo en ejemplos actuales, va a ser el poder económico. Es más peligroso cuando es un poder político la clase dominante. No le podemos dar las llaves del carro y entregarle las llaves de la casa a otra persona para que sea él el que la dirija, el que conduzca el vehículo. No lo podemos hacer, no lo hacemos. Yo no presto mi carro, ninguno de mis carros yo lo presto, pueden ser muy viejos o lo que sea, pero yo no los voy a prestar. Puedo ser el ordenamiento jurídico probablemente más complejo del mundo, pero para eso existen estas teorías que hemos venido analizando. Y haber permitido esa figura de poder ilimitado en un ordenamiento jurídico tan débil, y cuando digo ordenamiento jurídico débil, es que se van a obviar todas las garantías fundamentales del individuo en aras de que la clase que ejerce el poder tome el control de ciertas y determinadas acciones. Lamentablemente el término izquierda y derecha se perdió, se diluyó, porque las concepciones de ambas eran muy buenas, políticamente hablando y filosóficamente hablando, y ya prácticamente ya no hablamos de izquierdas y derechas modernamente. Lo que pasó es que los que eran de izquierda tomaron una postura en las corrientes modernas, como lo es la corriente globalista, y quienes eran la derecha tradicional tomaron la postura de una concepción nacionalista. Que ahora esos son los dos grandes retos de la humanidad. No sé si todavía nosotros podamos ver ese cambio que pretende un grupo a nivel mundial. ¿Sí? El globalismo lo que pretende ya es prácticamente una moneda para todos. No hay necesidad que cada estado tenga su moneda. No hay necesidad que cada estado se dirija de la forma que lo pretende hacer. Para eso lo podemos hacer nosotros a nivel mundial. Cosa que les digo, vendría a romper, así como pasó, así como lo estamos viendo ahorita, se veía en la Revolución Francesa. Es un tema muy delicado muchas veces. A veces no nos gusta meternos a esos temas, pero creo que son propios de poder analizar, porque son los momentos cruciales de la humanidad, que está viviendo la humanidad en este momento, para definir si se sube a ese barco globalista o por el contrario, cada estado determina, bueno, no me puedo subir a un mismo orden mundial. No puedo. No puedo quedar condicionado a la clase dominante a nivel mundial. Por eso les digo, no comulgo con las ideas de Marx, pero las ideas que son buenas a mi criterio, pues por supuesto, para algunos pueden ser que no, pero las ideas de él que fueron buenas, las tenemos que analizar, por supuesto. Bueno, para el año 2015, cuando todavía tenía un poco de credibilidad las Naciones Unidas, emitieron esta definición de lo que es el Estado de Derecho. Modernamente para las Naciones Unidas el Estado de Derecho, increíblemente digo esto porque ellos lo decían esto en el 2015, cuando vemos que apoyan una teoría globalista actualmente, el Estado de Derecho es una condición en donde todos los ciudadanos, incluidos los gobernantes y las instituciones, deben seguir la ley. Esto requiere la separación de poderes, la igualdad ante la ley, un sistema equitativo de justicia y la seguridad general de los ciudadanos. Claro, ya le agregan más, pero tenemos que partir de que todas estas ideas de Estado de Derecho previas al año 2015, pues son de siglo XX, inicios del siglo XX, cuando todos veían, y lo seguíamos viendo nosotros, en pleno siglo XX, que el orden
dentro de un Estado dependía del Estado de Derecho. En este World Justice Project del año 2015, en el cual las Naciones Unidas dio esta definición, también pues dan los principios que deben regir al Estado de Derecho. ¿Cuáles son los principios de un Estado de Derecho? Primero, que el gobierno y sus funcionarios, así como individuos y entidades privadas, están restringidos por la ley. Segundo, las leyes son claras, públicas, estables y justas. Son aplicadas equitativamente y protegen los derechos fundamentales, incluyendo la seguridad de los individuos y la propiedad. Tercero, o tres, el proceso por el cual la ley es promulgada, administrada y aplicada es accesible de manera justa y eficiente. 4. La justicia es aplicada en tiempo por representantes éticos, competentes, independientes y neutrales. En la impartición de justicia existen suficientes representantes, cuentan con los recursos adecuados y reflejan la composición de las comunidades a las que sirven. Vamos a analizar uno por uno de estos cuatro. La idea central que surgía desde la antigua Grecia es que tanto el gobierno, todos, van a estar, aquí dice restringidos, ¿no? Limitados, podríamos decir, a la ley. Creo que aquí no hay mucho que podamos nosotros apuntar más allá, que estamos hablando de límites. En el segundo, que me parece bastante importante, lo que dicen es que una ley tiene que ser primero clara. No puede dejar lugar a dudas. Deben ser públicas. Ya sabemos nosotros, acá se promulga en el diario oficial. Estables, estamos hablando de que va a dar un tiempo de permanencia, que no las vamos a estar modificando cada cierto tiempo para irlas adecuando. Cosa que ya nos dimos cuenta pasa mucho en nuestro ordenamiento jurídico. Tenemos normas a veces muy antiguas, pero que han venido siendo modificadas porque se tienen que ajustar a las realidades actuales, pero estamos claros de que la estabilidad de un ordenamiento jurídico es base o clave para vivir en un estado de derecho. No podemos venir a cambiar las condiciones a conveniencia. Quiero hacer un apunte sobre esto, que me parece importante, pues no critico a nadie, no estoy a favor de nadie, pero cuando se hace la modificación a la ley orgánica del Ministerio Público, quitándole la facultad al presidente de la República, para que él no pueda destituir a la fiscal general. Prácticamente para muchos eso fue haberse disparado de pie. Y lo estamos viendo el día de hoy. Porque si a mí ya no me conviene esta norma, ahora quiero que ya no esté. Cuando yo manifesté, cuando yo salí a las calles, cuando muchas personas estuvieron de una forma espontánea, otros buscando sus intereses, vemos a lo que decía Marx, perpetuarse. Estaban buscando quitarle facultades al presidente de la República. Y se las quitaron. Tiempo después se dan cuenta que fue un error. Fue un horror. A ver. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos estar quitándole esa estabilidad que las mismas Naciones Unidas están diciendo que debe tener un ordenamiento público. No podemos ir adecuando las normas a mis intereses cuando ejerzo el poder. No lo puedo hacer, porque eso está vulnerando el Estado de Derecho. Cuando hablamos también acá de la equitatividad, que es lo que nosotros concebimos constitucionalmente también, como lo es la igualdad, ¿no? Situaciones iguales, tratadas como iguales, desiguales como desiguales. También tenemos que hablar de la seguridad de los individuos y la propiedad. ¿Cuántas personas en Guatemala, estas dos últimas, seguridad y propiedad,
son vulneradas día con día. Es imposible hablar de Estado de Derecho mientras estas dos sean vulneradas de forma permanente y sin una respuesta del Estado. No puede ser que yo sea propietario de un bien inmueble y no lo pueda utilizar porque está invadido. No se puede. No se puede concebir eso. No puede ser que a una persona la saquen de una propiedad indistintamente si él la heredó, la compró, como haya sido, solo porque otras personas no han tenido esa posibilidad. Y cuando hablamos de la seguridad, esa seguridad jurídica, cuando nosotros hablamos de la seguridad jurídica, es esa confianza que yo siento para controlar. Cuando hablamos también, yo creo que en el número 3, con relación en el cual el proceso de la ley sea promulgada, pues ya sabemos, la promulgación de una ley, esa etapa que a veces cuesta explicar cuando uno es estudiante. La promulgación es la orden de publicación que hace el presidente de la República, en el caso de Guatemala, de una norma. Cuando dice administrada, no estoy de acuerdo porque la justicia no se administra, la justicia se imparte, pero bueno. Está bien, ¿verdad? Es un tema que vamos a entrar en una discusión que prácticamente ya el debate ya sobre esta discusión si se administra justicia o se imparte justicia ya fue ganado prácticamente con mucha ventaja la impartición de justicia. Ahora, la aplicación tiene que ser accesible, por supuesto. No le puedo yo decir a una persona, o no podría yo, dentro de un Estado de Derecho, casi que ponerle imposible a un individuo acceder a la justicia. No puedo. Al contrario, debo acercarle la justicia. O donde imparten justicia, se lo debo acercar al individuo. Y claro, en el número 4 considero que es muy importante, ¿no? Que creo que este tema se viene hablando desde la época de la plena Revolución Francesa. Imagínense. Bueno, ni siquiera de la Revolución Francesa, es posterior. Es cuando ya Napoleón accedió al poder. Es cuando ya Napoleón, en el ejercicio del poder, él desconfía de los jueces. Porque él dice, el juez es corruptible, porque es un individuo. Entonces yo no puedo quedar atado a lo que una persona, o sea, él concibiendo que el individuo es corrupto o es corruptible, sino que lo que tengo que hacer yo, por ejemplo, es ponerme a la cabeza del juez. Y por eso es que en Francia surgió esa jerarquización del poder judicial que vivimos actualmente todavía. Claro, ya se está empezando a erradicar esa idea que el poder judicial es vertical, sino que por el contrario es horizontal. Pero en ese análisis, ¿no?, de la ética, de que sea un juez que conozca el derecho, lo competente, que sea independiente de sus resoluciones, que sea totalmente neutral a los individuos, prácticamente es un bastión fundamental. Y aquí sí, en la redacción, pues ya hablan de la impartición de justicia. Que existan suficientes jueces, que tengan recursos y que reflejen la composición de las comunidades a las que sirven, que es un tema también muy difícil en un estado como Guatemala, por la misma composición social que tenemos. Ya para ir finalizando, esta es una propuesta de definición. No les estoy diciendo que esta sea la definición, pero claro, tenemos que construir derecho, ¿no? No podemos limitarnos a lo que nos dicen otros autores, sino que también lo que tenemos que hacer es tomar como punto de partida lo que estos otros autores nos han dicho. Y esta propuesta de definición, con mucho respeto, yo la hago siempre, no al final, y es la que podemos manejar como una definición de clase. Ustedes la pueden perfeccionar de otra manera. Pero para mí, si alguien me pregunta qué es el Estado de Derecho, tengo que decir que es un sistema político que se fundamenta en el sometimiento de gobernantes
gobernantes y gobernados a un ordenamiento jurídico determinado, en el cual se encuentran reconocidos derechos, obligaciones y garantías del individuo y limita el ejercicio de él. Si nosotros sabemos explicar esto que está en pantalla, ¿cómo lo vamos a poder defender ante alguien que le pregunte ¿y por qué es eso? Entonces usted empieza a hablar de la antigua Grecia, de la antigua Roma, de la Carta Magna, de la Revolución Francesa, empezamos a hablar de la independencia de Estados Unidos y vamos avanzando y aterrizamos en lo que tenemos en pantalla. Prácticamente con esto es que nosotros nos damos cuenta que así es como construimos el derecho, es como construimos una definición a un concepto. El concepto que ustedes tienen en pantalla es de Estado de Derecho. ¿Y tenemos cómo fundamentarlo? Sí, ustedes en pantalla también tuvieron 5 diapositivas con las cuales lo pueden defender. Y si ustedes todavía lo quisieran adornar un poquito más, podríamos decir, bueno, es el sometimiento voluntario de individuos a un ordenamiento jurídico determinado en el cual el poder se encuentra limitado, se encuentran reconocidos derechos, obligaciones y garantías, y en el cual se encuentra obligado este mismo ordenamiento jurídico a otorgar una normativa que sea pública para los individuos, una normativa a través de la cual quien imparta justicia lo haga de forma equitativa y neutral, haciéndolo con ética. Incluso ahí abarcamos los principios que nos dicen las Naciones Unidas. Pero esto ya depende de cada uno. Eso ya depende de ustedes, ¿sí? Si ustedes van a hacer una propuesta en su tesis, esa es la forma en la cual nosotros construimos una conceptualización propia. Puede estar acertada, puede estar equivocada, eso solo nosotros sabremos defender. Y así se defiende una tesis. Muy bien, bueno, como siempre dejamos el último apartado para preguntas y respuestas, porque todavía hay alguien que se quería incorporar ahí, es un poquito tarde. Si alguien todavía se quería incorporar, ya estamos prácticamente finalizando, pero vamos a ver. Bueno. Dudas, preguntas con relación al tema de hoy, y luego pasamos a la otra etapa que está interesante, que quiero explicar. Henry nos pidió la palabra, así es que lo escuchamos, Henry. Licenciado Flores, siempre con la consulta y la molestia, si nos va a compartir este material. Sí. Clases en línea siempre. Le agradezco mucho, licenciado. Ok. No sé si alguien más tiene alguna duda o pregunta de la clase de hoy. ¿No? Bueno, qué bueno. Me encanta, porque así el examen es más fácil, ¿verdad? Así el examen es más sencillo. Bueno, miren, vamos a entrar en detalle de lo que es sus notas del segundo examen parcial para aclarar algunas dudas. Varios me han escrito, consultando, etcétera. Vamos a ir aterrizando en todas esas porque